Mi nombre Wendy Contreras, ¿verdad? Ya me conocían. Vamos a iniciar con, bueno, para algunos de ustedes, ¿verdad? Estoy conocida. Vamos a iniciar presentando la agenda de la asignatura que corresponde a esta tutoría, la didáctica específica de la matemática. Esta es la primera tutoría, el sábado 19 de septiembre. La tutoría es de 8 a 10, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, es posible que terminemos antes, ¿verdad? Dependiendo de las dudas que surjan, de el repaso de los contenidos, etcétera, ¿no? La agenda para este día, el saludo y la bienvenida, las orientaciones académicas, vamos a revisarlas porque es muy importante, ¿verdad? Tener eso bien claro, las orientaciones académicas. Vamos a establecer horarios de consulta y vamos a hacer sondeo de lectura, ¿no? Lo que ustedes han logrado leer en estos días, en esta semana en la que iniciamos. Las preguntas de tutoría, algunos anuncios y recordatorios y finalizamos con dudas, inquietudes o consultas. Bueno, como ya les decía, ¿verdad? Mi nombre es Wendy Marisol Contreras Rosales. Ahí está mi correo electrónico, que lo tengan presente, ¿no? Cualquier duda, inquietud que pueda surgir en cualquier etapa del proceso de este ciclo, pueden hacerme por ese medio, ¿verdad? Está también mi número de teléfono por si necesitan alguna respuesta de emergencia, ¿verdad? Algún anuncio, algo que hay que hacer. Les dejo mi número ahí para que me puedan contactar por WhatsApp, ¿verdad? Hacerles hincapié en que el WhatsApp, ya ustedes ya tienen sabido que es de uso impersonal, ¿verdad? No es algo muy formal. Entonces, cualquier duda que tengan con respecto a contenidos o desarrollo de la asignatura, deben hacérmela por medio de mensaje privado en plataforma o en el foro de consultas. Lo que pueden hacer por WhatsApp, si yo no les he respondido en 24 horas, es escribirme, ¿verdad? Un texto y decirme, le dejé una pregunta en el foro de consulta. O cuando es algo inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, van a hacer un parcial y en ese momento perdieron su conexión, no tienen internet, o se les surgió algún problema, entonces me escriben por WhatsApp, mira, no puedo hacer el examen o no puedo entregar la tarea porque me está pasando esto, ¿verdad? Cuestiones de emergencia. Pero ahí está, ¿verdad? Mi teléfono. Vamos entonces a las orientaciones académicas. No sé por qué no me las quiere presentar. Bien, ahí están las orientaciones académicas. Eh, Siempre es muy importante, ¿verdad?, que en cada asignatura revisen esas orientaciones porque ahí está bien detallado, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar la asignatura, qué pueden hacer si surge algún inconveniente, ¿verdad? Depende del inconveniente, etcétera, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Bueno, como dice ahí, ¿verdad? Las orientaciones académicas de la asignatura pretenden guiarlo durante el ciclo. Permítanme un momento, por favor.
Bien, entonces me disculpo ahí. Les decía que lo que pretenden es guiarlo, ¿verdad? Durante el ciclo para que sea una mejor forma, ¿verdad? De entender la asignatura, saber qué se debe hacer y por eso son orientaciones, ¿verdad? Para que puedan ver las actividades, cuándo se va a realizar cada actividad, cuándo se cierra un foro, etcétera, ¿verdad? Ahí pueden revisarlo en las orientaciones. Está el objetivo general, es comprender el enfoque, fuente y fundamento de la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas para apostarle al potencial tanto el razonamiento matemático como las actitudes y motivar hacia las matemáticas de los estudiantes. Bien, si me hacen el favor los que entraron con el correo institucional, con su cuenta institucional, si alguien está en la sala de espera, me le dan acceso, por favor, porque a veces estoy presentando. Bien, aquí están los contenidos. En esta asignatura vamos a ver 7 unidades. La primera unidad es el error como fuente de aprendizaje, la resolución de problemas, el obstáculo epidemiológico, la transposición didáctica, la ingeniería didáctica, teoría de campos conceptuales y la relación entre recursos didácticos, currículo y evaluación de la educación matemática, que sería la unidad 7. En esta tutoría vamos a tratar sobre la unidad 1 y posteriormente en la siguiente vamos a ir viendo cada una de las unidades. Bien, la modalidad de estudio, pues ustedes ya saben que siempre vamos a trabajar en Moodle, ¿verdad? En la plataforma, y van a haber foros de consulta, foros académicos, también están ahí los foros para conocernos. Los invito a que participen, ¿verdad? La comunicación para abordar temas o consultas académicas deberá ser a través de los medios oficiales, como les decía, por correo electrónico o mensajes en plataforma. Y los grupos de WhatsApp no son considerados como medios oficiales, pero sí son útiles, ¿verdad? Entonces, por eso les dejo ahí mi dato. Eh, el rol del alumno. Dice que usted como estudiante debe tener un rol analítico autorregulado, lo cual le permitirá familiarizarse poco a poco con las futuras exigencias de una carrera universitaria a distancia, ¿verdad? Entonces debe desarrollar por su cuenta, según el cronograma de trabajo, los temas incluidos en el material de estudio. A eso ya lo sabemos, ustedes son bastante autodidactas, ¿verdad? Eh, y en esta modalidad es muy importante esa virtud. Entonces, el rol del tutor, pues ser guía, ¿verdad? Ser una guía, un apoyo, ¿ya? Con la finalidad de que cada estudiante reciba constante y eficientemente retroalimentación. Entonces, es como el trabajo de nosotros como tutores, es eso, ¿verdad? Que ustedes tengan siempre esa retroalimentación, que se puedan atender las dudas que surjan con respecto a las lecturas o con alguna actividad, ¿verdad? También nosotros como tutor evaluamos el proceso, o sea, calificamos, ¿verdad? Las actividades, pero no somos nosotros los tutores los que la diseñamos, ¿verdad? Quienes la diseñan son los coordinadores de carrera.
Ay, disculpen, por favor, las interrupciones ahí que... Bueno, les decía que esas son generalmente las actividades que hacemos como tutores, ¿verdad? No somos encargados de hacer las actividades, sino que solo de realizarlas, ¿verdad? Para que quede claro ahí. Bien, también está ahí la plataforma de aprendizaje en línea. Tenemos ahí la página, ¿verdad? campus.ues.edu.cb. Los problemas en plataforma, si se enfrenta a uno de estos problemas, pueden llamar también a soporte técnico o escribir, ¿verdad? Ellos están bastante pendientes, ya me ha pasado, yo he tenido alguna dificultad, escribo ahí al soporte y sí tengo respuesta inmediata. Entonces, sí les recomiendo, si tienen algún inconveniente con la plataforma, lo pueden hacer de esa manera. Las consultas generales van por rango, ¿verdad? Si ustedes tienen una consulta, me la pueden hacer a mí, ¿verdad? Si yo no puedo darle respuesta, entonces se la traslado al licenciado Javier Ramos. Y posteriormente, si él no puede resolverles, entonces le resuelve el licenciado Zenón, que es el encargado, el coordinador de la asignatura, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, en ese nivel, ¿verdad? Para que lleve un orden, ¿verdad? Eh, Ahí están las actividades, como les decía, hay foros de consulta, foros académicos, en plataforma, tareas también, hay pruebas ordinarias, virtuales, obviamente, ¿verdad? Ahora por todo este proceso que hemos tenido, ¿verdad? Con lo de la pandemia, entonces ya nosotros estábamos en línea, pero hay algunas materias que eran semipresenciales, ¿verdad? O presenciales. Entonces ahora pasaron a ser totalmente virtuales. Espero que esto no cambie durante el ciclo, ¿verdad? Las reglas generales de la presentación de trabajo y tareas, esto también es bastante importante. Deben presentarlo texto de Word, ¿verdad? Bueno, lo pueden utilizar en Word y después lo convierten a PDF para entregarlo. El documento debe ser escrito a espacio y medio o sencillo con letra Arial o Verdana, tamaño 12. El nombre del archivo que envía debe ser nombre y apellido del estudiante, nombre del trabajo. Ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, nombre, apellido y cuál es el trabajo, ¿verdad? Tarea 1. Y si es varios archivos, pues se comprimen, ¿verdad? Debe presentar las tareas en las fechas establecidas en el cronograma, a menos que se haya dado una prórroga, ¿verdad? Como sucedió en el ciclo anterior. Todo trabajo debe ser realizado y entregado de manera individual. Y para citas y referencias bibliográficas debe usar las normas APA, ¿verdad? Que también aparecen ahí en la plataforma. Bueno, ahí está el material didáctico. Ahora vamos a la parte de la evaluación, ¿verdad? Un tema muy importante también. Realiza las actividades que se van a realizar son las siguientes. El primero es el ensayo académico que tienen ya programado. Ese tiene una ponderación del 15% del ciclo. El otro es un foro académico que es 10%, es una resolución de problemas. La tarea 1, selección de un tema de investigación-acción, que vale 15%. En esta etapa deberá decidir en qué asignatura de las ofertadas en el ciclo 2 de cualquiera de las 3 carreras de la modalidad, perdón, de educación a distancia realizará la investigación. La investigación-acción, errores, obstáculos epidemiológicos o estrategias de resolución de problemas. Bien, entonces esta parte
es muy importante, ¿verdad? Ustedes van a decidir con qué materia de este ciclo, del ciclo actual, ¿verdad? Ya sea de licenciatura en educación matemática, en enseñanza de la matemática, licenciatura en enseñanza de la ciencia o en informática educativa, de cualquiera de las tres carreras en cuál van a trabajar para que se puedan poner en contacto con los respectivos tutores, ¿verdad? Y coordinadores, porque lo que van a hacer en esta investigación es observar una clase, ¿verdad? Y después ustedes van a tener que dar una, ¿verdad? En la siguiente tarea, elaborar un instrumento de recolección de información y aplicación de la asignatura que usted seleccionó, analizando los resultados, ¿verdad? Entonces ahí ya va a observar esa clase y va a analizar los resultados. Y en la última, presentar la investigación-acción a través de un artículo científico. Es 15%. En esta asignatura tenemos pruebas objetivas virtuales, ¿verdad? Tiene una ponderación de 10%, las tutorías también tienen el 10%. Va a aclararles que la nota de tutoría no es solo la asistencia, ¿verdad? Sino la entrega de las preguntas que se van a dictar en la tutoría. La prueba objetiva 2 del otro 10% y ahí completamos, ¿verdad? Van a ser dos exámenes, 3 tareas, un foro y un ensayo. Bien, ahí están los reglamentos también, que eso ya los conocen ustedes, ¿verdad? Tienen que tener nota mínima de 6, nota con base 10. Si tiene una nota entre 5 y 5.94, tiene derecho a un examen de suficiencia. Igual para los exámenes diferidos, ¿verdad? Si usted no pudo hacerse el examen cuando correspondía, debe llenar una aplicación para un formulario de examen diferido. No se permiten diferir tareas o exámenes cortos, ¿verdad? Únicamente presentando una justificación o por casos comprobables, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? No podemos diferir una tarea si no tenemos comprobado, ¿verdad? El por qué su tarea no pudo ser recibida, no pudo ser entregada, perdón. Entonces, si el caso es justificable, se puede autorizar para que la envíe, ¿verdad? Ya sea por el buzón que esté en plataforma o vía correo electrónico, dependiendo de la situación. Bien, ahí están también los servicios de biblioteca a los cuales ustedes pueden acceder para tener mejor información, ¿verdad? Y el cronograma de actividades, que posteriormente pueden verlo. En plataforma está el cronograma aparte, pero está siempre es el mismo que está dentro de las orientaciones, ¿verdad? El licenciado Javier lo que hizo fue separarlo para que ustedes lo tengan ahí más inmediato. Tenemos, aquí hay un pequeño confusión, ¿verdad? Con respecto a las asignaturas que son numéricas, primero se va a hacer la tutoría de repaso y después la tutoría en línea, ¿verdad? En la tutoría de repaso se van a tratar, digamos, aspectos de contenidos y en la tutoría en línea ya serían las dudas que puedan surgir de esos contenidos que vieron en la de repaso, ¿verdad? En el caso de nosotros, vamos a ver la tutoría en línea, digamos, hoy estamos en la tutoría en línea y la tutoría de repaso va a ser la próxima semana, ¿verdad? Ya más adelante vamos a establecer lo que son los horarios. Bien, y ahí están todas las actividades que van a realizar, las tutorías, tenemos 6 tutorías, terminando el 12 de diciembre, ¿verdad? Con la última. Bien, eso es en cuanto a las orientaciones académicas. Vamos a continuar con la agenda. Bien, los horarios de consulta para las tutorías de repaso, como les decía, estos horarios de consulta
son que yo voy a estar pendiente, ¿verdad? En cualquier, van a ser las respuestas inmediatas, no como si usted lo escribe en un foro de consulta, que se tienen 24 horas para poder responderla, ¿verdad? En este caso no, en este caso voy a estar en ese día, esas 2 horas pendientes, ¿verdad? Que si usted hace una pregunta, inmediatamente se va a ser respondida. Entonces, no sé en qué horarios ustedes podrían, porque yo tengo disponible 2 días, los miércoles y jueves. ¿Qué días les conviene más si tienen ya actividades programadas? Tengo miércoles y tengo jueves. Ustedes me dicen en qué horario les conviene más y cuál de los 2 días. Si quiere, a ver, dice Nelson que el miércoles. A ver qué más. Miércoles a las 7, dice Juan. Bien, ¿qué les parece la propuesta de miércoles a las 7 de la mañana o de la noche, Juan? Ah, ok, ok. Entonces a las 7 de la noche. Dice Yesenia que por mí está bien. Miércoles, ok. Bien. ¿Alguien más está de acuerdo o en desacuerdo con ese horario? Bueno, entonces con lo que están, ¿verdad? Lastimosamente los demás no se han podido conectar. Quedamos el miércoles a las 7. De 7 a 9, ¿verdad? Pero ahí yo voy a estar pendiente siempre todos los miércoles, pero recuerden que el miércoles después de la tutoría que tengamos, por ejemplo, hoy tenemos tutoría, este miércoles tenemos la de repaso, ¿verdad? En el caso del siguiente miércoles, solo voy a estar pendiente de dudas que puedan surgir, ¿verdad? Entonces, la tutoría de repaso siempre va a ser el miércoles después de la tutoría virtual. De 7. De 7 a 9. Ahí ya queda establecido entonces el horario de consultas y tutoría virtual. Pero no significa que ustedes no pueden consultar en cualquier otro horario, ¿verdad? Ustedes pueden hacer su consulta en el foro de consulta o en mensaje en plataforma y yo siempre voy a estar ahí respondiéndole a la brevedad posible. Bien, sondeo de lectura. Vamos a hablar en esta unidad, corresponde a el error, ¿verdad? Vamos a ver esa unidad. A ver, alguien me puede escribir o si quiere puede activar su micrófono y me dice que entiende por error. Buenos días. Fíjese que estuve leyendo y me gustó, digamos, me llamó la atención algo, que se preocupa por el resultado puntual, sino para mejorar la estrategia y actitudes permanentes que darán seguridad y confianza al estudiante. Sí, sí, muy bien. Eso entendí yo por el Por error. error. Ujú. Sí, muy bien, Isla, gracias. ¿Alguien más?
Hola, buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, lo que yo entiendo por error viene a ser el conjunto de, bueno, en el área de matemáticas viene siendo como el conjunto de todos los desaciertos que tiene el estudiante al resolver un problema. Ajá, muy bien. Ese es uno de los tipos de error, ¿verdad? Pueden ser varios. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Hola, Alex, buenos días. Hola, buenos días, Walter. Eh, Según lo que estuve leyendo en el material, el error se entiende desde dos perspectivas, desde el paradigma del éxito y el paradigma del error, creo que se decía, Sí, que actualmente se está enseñando por medio del paradigma del éxito, sí, donde el error se ve como un Entonces se plantea que se cambie el paradigma del éxito al paradigma del error, o no me recuerdo exactamente el nombre, sí, donde el error se ve como un área de crecimiento para el estudiante, que como usted dice en la matemática se tipifican varios tipos de errores. Entonces es como en ese punto de vista que tiene que ver el error, no sí. solamente como algo castigable al estudiante, sino como una forma de encontrar nuevas formas de aprendizaje para tener un conocimiento más eficiente. Sí, muy interesante, Walter. Gracias por su aporte. Sí, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos el error como algo malo, ¿verdad? Y no como algo que nos puede ayudar a mejorar. Entonces, si el estudiante se equivoca, pues es que está haciendo las cosas mal, pero también es muy importante enseñarles a cómo hacerlo, ¿verdad? A lo mejor lo hace de otra manera o no es que está en el error, sino que lo hace de forma diferente y también está correcto, ¿verdad? Entonces, habría que ver esa parte. Ahora, los alumnos de nuestras escuelas, bueno, antes de pasar a esta otra pregunta, quiero aclararle a José Saúl que me preguntaba que si va a ser por Teams la tutoría de repaso. Sí, va a ser siempre en el mismo enlace que tengamos las tutorías virtuales, ese mismo enlace va a conectar para las tutorías de repaso, ¿verdad? Entonces, siguiendo, la segunda pregunta dice, los alumnos de nuestra escuela tienen miedo a equivocarse cuando el profesor pregunta en clases. No sé si algunos ya tienen experiencias como docentes, ¿verdad? Pero hay algunos que usted pregunta a los estudiantes, ¿tienen dudas o cómo podemos hacer este ejercicio? Y ellos no responden. ¿Por qué creen ustedes que se da esa situación? Bueno, muchas veces eso se da el temor en los alumnos porque tal vez sus compañeros tienden a burlarse. Cuando un estudiante da una mala respuesta, ellos se sienten pues como que les hacen bullying. Y a veces también mucho depende de cómo el profesor reacciona también ante una mala respuesta de un estudiante. Sí, así es, ¿verdad? No, a veces nosotros podemos decir, no contestan o no responden porque no saben, ¿verdad? Pero muchas veces no es porque no saben, ¿verdad? Sino que es por lo que decía, ¿verdad, Juan? Que tienen miedo a las opiniones de los demás, tienen miedo a que les hagan bullying, bueno, tienen miedo, ¿verdad? O más bien a equivocarse, ¿verdad? Tienen miedo a cometer un error. Bien, ¿me pueden mencionar algunos errores comunes que cometen estudiantes en matemática? Buenos días a todos. Quizás en la comprensión de los signos, mayor que, menor que, o cuando se hace multiplicación de signos, se nos olvida a veces, ¿verdad? Poner el negativo. Entre esos son algunos errores que más he visto yo. Ajá, muy bien, Yesenia. Sí, ¿verdad? Esos son más que todo, ¿verdad? Errores de signo, errores en la transposición de términos también. A mí he notado eso cuando se transponen términos que está multiplicando y lo pasan a sumar, ¿verdad? Y esos detalles, ¿verdad? ¿Alguien más?
¿Algún otro error que hayan notado? A Otro veces error también común. errores de concepto. Errores de concepto también, ¿verdad? Otro error es el de los exponentes. Por ejemplo, si les dicen 3 al cuadrado, ellos multiplican 3 por 2. Sí, muy bien. Eso también, ¿verdad? Tiene que ver con el concepto que tienen de exponenciación, ¿verdad? Bien, esos son los errores como más comunes, ¿verdad? Que podemos notar. Ahora vamos a continuar con los contenidos, ¿verdad? Gracias por la participación. En la teoría, aquí en la teoría que tenemos de la unidad material didáctico, de la unidad 1, ahí aparece la teoría sobre qué se entiende por error. Y a mí me llamó mucho la atención esta frase que aparece ahí, ¿verdad? Dice, el mayor error es creer que uno no se equivoca. Entonces, nosotros como docentes no tenemos que ver eso como el error como que es solamente de los estudiantes, ¿verdad? Nosotros como docentes también nos equivocamos, ¿verdad? Y ese es el mayor error de muchos docentes, ¿verdad? Que piensan que no se equivocan y si se equivocan, ellos se dan cuenta que se equivocan, no lo aceptan, ¿verdad? Entonces mantienen ese error y lo transmiten a los estudiantes, ¿verdad? Y no se lo aclaran. Entonces somos humanos y como tales, pues podemos cometer errores, ¿verdad? Habla entonces ahí dice que la transposición entre ambas formas de valorar el error nos hace pensar que se está definiendo desde conceptos diferentes, ¿verdad? Una significación connotativa y una carga emotiva, ¿verdad? Podemos compararlo, por ejemplo, al vaso que no está lleno del todo. Entonces, tenemos un vaso, no está lleno a la mitad, puede ser, para algunos, y otros que no está, le hace falta, ¿verdad? La otra mitad, o está medio lleno o está medio vacío. Ya, todo depende de la perspectiva con la que se vea, ¿verdad? La situación, ¿verdad? Y la motivación que tengamos, ¿verdad? Para realizar la actividad que estemos trabajando. Un estudiante puede utilizar sus errores, sus fallos, sus equivocaciones para conseguir un conocimiento más profundo sobre determinados conceptos, ¿verdad? En un entorno tranquilo, no castigo, porque esa es otra situación, que cuando el estudiante se equivoca, muchos docentes lo que hacen es castigarlo o decirlo en frente de todos sus compañeros y entonces ahí viene lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Viene el bullying, la burla, y entonces el estudiante se cohíbe y decide después no responder, aunque sepa la respuesta, prefiere no responder por temor a que los demás se burlen, ¿verdad? Entonces hay que estimularlo a que, bueno, sí, no es de esta manera, pero hay que corregirlo y ahora ya sabes cómo se hace, ¿verdad? El error nos permite adentrarnos en mecanismos cognitivos, ¿verdad? Para saber el por qué, ¿verdad? En cuanto a conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles han sido como los errores de conceptos que hablaban antes, ¿verdad? Que decían lo de la exponenciación, es porque no tienen bien claro el concepto, ¿verdad? De un exponente elevado. No todos los errores tienen la misma importancia también, ¿verdad? Hay errores que son pues mínimos, ¿verdad? Hay otros errores que sí son bastante graves y es necesario corregirlos porque si no ese estudiante se va a ir creyendo que ese error está en lo correcto, ¿verdad? Y va a llevar eso arrastrando por el resto de su proceso educativo. Entonces, unos son de simple ejecución, como dicen, y otros que duran solo un tiempo.
Por ejemplo, cuando un niño le pregunta cuánto es 2 más 0 y dice que es 20, ¿verdad? Entonces pone el 2 y el 0 a la par y para él es 20, ¿verdad? Entonces, esos son errores de ejecución que duran solamente una etapa, ¿verdad? Dice, ¿qué está percibiendo? Si el niño dice 2 más 0, ¿verdad? La naturaleza de tal respuesta es muy distinta del que se equivoca en la transcripción de un número, ¿verdad? Y escribe el 6 en lugar de 9. Ya estamos hablando de problemas de aprendizaje, ¿verdad? Si en vez de poner el 6 pone el 9, entonces es un problema de aprendizaje ya, ¿verdad? Una discalculia. Si tiene problemas de dislexia, también probablemente tiene problemas de discalculia, ¿verdad? Donde confunde los números o los escribe al revés, ¿verdad? El 3 lo hace hacia el otro lado o cualquier otro número. También el material habla sobre la contraposición entre pedagogía del éxito y pedagogía del error. En la pedagogía del éxito se considera el error como una desviación de la norma, ¿verdad? Un comportamiento inadaptado, un elemento regresivo, perjudicial en el aprendizaje, de carácter sancionable y punitivo, ¿verdad? La evitación del error y la indicador de resultados no seguidos. Entonces, esta es la pedagogía del éxito, ¿verdad? Ven el error como algo malo, digamos, ¿verdad? En ese sentido. En la pedagogía del error, consideran el error como un desajuste entre lo esperado y lo obtenido, ¿verdad? No es lo que esperábamos, ¿verdad? Lo que obtuvimos no es lo que esperábamos. Un elemento constructivo e innovador, ¿verdad? Entonces cometimos el error, hay que ver por qué se cometió el error y cómo mejorarlo. La condición concominante del aprendizaje, ¿verdad? Que está relacionada con el aprendizaje, y la aceptación y análisis del error, ¿verdad? En este caso tratamos de aceptar que nos equivocamos, analizar el por qué nos equivocamos, ¿verdad? O por qué se dio el error. La evitación del error es en su contraposición la pedagogía del éxito, evitar a toda costa equivocarse, ¿verdad? Evitar el error. Y diagnosis, síntoma de proceso de aprendizaje. Entonces, esto se puede observar, ¿verdad? Bastante bien la diferencia entre la pedagogía del éxito, que ven como el error como algo que no se debe cometer, y en la pedagogía del error se ve como algo que podemos superar, ¿verdad? Podemos analizar, podemos obtener un aprendizaje constructivo de eso. Considerar el error no como una falta o una insuficiencia, sino como parte coherente de un proceso, ayuda a que al alumno, a tomar conciencia de que puede aprender de sus errores, y a nosotros mismos, los docentes, aprender mucho de los errores de nuestros alumnos, dice Ronald Charnak, ¿verdad? Según la conceptualización del error. Considerar el error no como una falta o insuficiencia, sino como algo parte del proceso, ¿verdad? Y ayudar al estudiante pues a tomar esa conciencia de cómo aprender de sus errores. Se ve también el error como organizador didáctico en el aprendizaje de matemática. El protagonismo que como docentes le damos al error y la forma en que trabajamos con él influye en el aprendizaje, ¿verdad? Y en el rendimiento académico de nuestros estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que influye?
de cómo nosotros le demos el protagonismo al error, ¿verdad? Y cómo se trabaje. Bueno, es que ahí el error nos ayuda a organizarnos en la forma en la que nosotros vamos a plantear y a replantear las unidades didácticas dependiendo de los errores que nosotros hayamos encontrado en las unidades pasadas. Sí. Muy Buenos bien, días. ¿verdad? Buenos días. Sí. Sí, a Dígame, veces el error, ¿diga? Sí, dígame. A veces el error ayuda también para poder conocer, ¿verdad? En qué aspecto ellos tienen una confusión, en qué sentido a veces, qué es lo que ellos están haciendo de mal, en qué parte se inicia el error. Entonces, uno busca la manera, como docente, va a buscar la manera de, tal vez, en la forma en cómo lo dice, es que se comete el error, en la forma en cómo lo explica, ahí se comete el error. Entonces, buscamos la forma de debemos buscar la forma de cambiar la manera en la que lo explicamos para que el estudiante no cometa el error otra vez. Y si lo comete, pues entonces que entienda que ese fue el error que se cometió y no le permitió llegar a un resultado correcto. Entonces, sería como conocer qué me va a llevar al error y qué no me va a llevar a ese error. En cierta forma, que él mismo reconozca qué proceso lo va a llevar a un error y qué proceso no lo va a llevar. De esa forma él aprende y también puede enseñarle a otro compañero de él, que es importante también, pero hay que saberlo explicar. A manera de que él no se sienta mal, pero que no, no de ninguna forma debe hacerse sentir mal, sino más bien que es algo que ya aprendió, que no debe hacer. Sí, muy bien. Bien, gracias por su aporte, Saúl. Yesenia, ¿quería aportar algo? Sí, también el error nos sirve a nosotros para identificar la fortaleza y la debilidad del estudiante en el contenido, ¿verdad?, que se está comprendiendo. Así también nos reorienta a nosotros como en qué debemos enfatizar la retroalimentación que debemos hacer. Nunca hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Sino, como decía el compañero, dirigirlas a que hubo algo en el proceso que se hizo bien, pero se cometió esa equivocación, pero que al final nos sirve para mejorar o lograr un aprendizaje significativo. Sí, muy bien, gracias. Gracias por sus aportes ahí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver cómo nosotros como docentes abordamos el error, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, con respecto a eso, mencionar esa parte también, porque a veces el error no se da tanto como que esté en el estudiante, sino a veces en la forma como el docente lo explica. Puede ser que esté ahí el error. Entonces uno tiene que autoevaluarse también. Gracias. Sí, muy bien. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros como docentes tenemos que estar en constante autoevaluación, ¿verdad? Y identificar por qué si yo ya le expliqué a este estudiante cómo se hace ese proceso, no me lo ha entendido o siempre comete el mismo error, ¿verdad? Entonces debemos de saber, a lo mejor nosotros no lo estamos explicando de la mejor manera o estamos cometiendo el error nosotros mismos, ¿verdad? Según vamos a continuar entonces con los contenidos. El doctor Luis Rico propone 4 líneas de investigación actual en torno a los errores. La primera de ellas es estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomías de clasificación del error. No sé si alguno de ustedes tiene habilitado el micrófono, pero escucho una interferencia. Si revisan, por favor, si alguien tiene habilitado, lo deshabilita, por favor.
Otro es trabajos acerca del tratamiento curricular de los errores, cómo vamos a trabajar estos errores a partir del currículo, ¿verdad? Los estudios relativos a la formación de los docentes en cuanto a la capacidad de detectar, analizar, interpretar y tratar los errores de sus alumnos. ¿Verdad? Lo que mencionaba Esaú, a veces no solo tenemos que ver el error que está cometiendo el alumno, ¿verdad? Sino que los errores que nosotros como docentes estamos cometiendo y tal vez por eso el estudiante no comprende. Los trabajos de carácter técnico que incluyen técnicas estadísticas como contrastar hipótesis para el análisis de resultados. Bien, tenemos ahora algunos tipos de error que cometen los estudiantes. Errores clásicos explicados son reversiones binarias, errores inducidos por el lenguaje o la notación, ¿verdad? Como hablábamos de la simbología, los errores de recuperación de un esquema previo que, ¿verdad? No recuerdan la regla, ¿verdad? Para poder aplicar ese en ese ejercicio, errores producidos por una presentación inadecuada, ¿verdad? Que el docente no les explicó bien, reglas que producen reglas, ¿verdad? Según este Bot, en 1984, describe errores comunes cometidos por alumnos atribuidos a, primero, la naturaleza y el significado de los símbolos y letras. Y aquí venimos hablando de esos signos, ¿verdad? Que decía el mayor que, el menor que tienden a confundir, incluso, ¿verdad? El igual con el menos, ¿verdad? Que solo le ponen una rayita y no las dos. Estos símbolos son un recurso, ¿verdad? Que permiten denotar y poder manipular, ¿verdad? Las abstracciones matemáticas. Entonces, es muy importante el reconocimiento de la naturaleza y el significado de los símbolos para poder comprender cómo operar con ellos y cómo interpretar los resultados. El otro es el objetivo de la actividad y la naturaleza de las respuestas en álgebra. Muchos estudiantes no se dan cuenta y suponen que en algunas operaciones algebraicas, con todo lo que tenga que ver con cuestiones algebraicas, se les exige siempre una solución única y numérica, que debe obtener un valor numérico y no significativo. Entonces, ese es otro de los errores. La comprensión de la aritmética por parte de los estudiantes también, ¿no? Las dificultades que los estudiantes presentan tanto en el álgebra como en el quedan ahí, ¿verdad? A veces sin corregirse y por eso se van. El otro es reglas de procedimientos. Algunos errores se deben o no aplican bien las reglas. Entonces, caracterización general de los errores cometidos por estudiantes. Uno es son errores constantes. En la clase el siguiente es que son persistentes, particulares de cada individuo. Porque
persistentes. Hay errores sistemáticos también, ¿verdad? Los errores sistemáticos revelan el proceso mental, ¿verdad?, que ha llevado el alumno a una comprensión y los resultados de esas acciones que tienen una adecuada hacen la característica que tienen es que no toman conciencia. Los alumnos en el momento no toman conciencia, ¿verdad?, hasta que probablemente el maestro sí, y muchas veces una y otra vez. Y otra característica es la atención. Hola, buenos días, Lick. No puedo escuchar, a ver qué será. No escucho nada. Qué raro. Los demás sí me escuchan. Ahora sí. Ahora sí, Lick. Gracias. Sí, no se estaba escuchando, pero ahora sí ya me está escuchando mejor. Qué raro. Yo creo que es que ese ruido que escuchaba. Sí. Vale. Se escucha entrecortado a veces, dice. Ah, bueno. Gracias, Carlos, por informar entonces. Bueno, les explicaba, ¿verdad?, que las características del error son que son espontáneos, que suceden en el momento de la clase, ¿verdad? Son persistentes, que se repiten una y otra vez, aunque a veces se les explica a los estudiantes, pero no lo entienden a la primera vez, ¿verdad? Los errores son sistemáticos, ¿verdad?, porque tienen un orden y hay cierta parte donde se comete el error, ¿verdad? No toman conciencia del error los estudiantes, a veces aunque se les explique, ¿verdad? Y no toman conciencia de dónde está el error porque no tienen o están equivocados en la conceptualización del proceso. Y otra característica es que sea por comprensión, ¿verdad? Algunos errores se gestan en la comprensión o el proceso que hace el alumno y de la información que da el profesor. Entonces es probable que lo haya comprendido de manera equivocada, ¿verdad? Bien, recomendaciones didácticas sobre el manejo de error en el aula. Es otro de los puntos en el material, ¿verdad? Y con esto estaríamos ya finalizando. Dice que en la Universidad de Rouen, en Francia, consideran al menos 3 modelos pedagógicos: el modelo transmisivo, el modelo conductista y el constructivista. En el primero, el modelo transmisivo, el error es considerado como una equivocación dentro de un sistema, ¿verdad?, que si funciona bien, no hay equivocaciones, sino que el alumno es el que ha fallado, ¿verdad? Este es el método de el error es castigado, ¿verdad? Ese es el modelo transmisivo. En el modelo conductista se considera que el error está previsto, se evita pues que toda programación didáctica hecha paso a paso, consecuencia didáctica coherente, evita los errores. Entonces, si se tiene bien programada lo que es la didáctica, no tendría por qué cometerse esos errores, ¿verdad? Eso es lo que dice el modelo conductista en cuanto al error. El modelo del error sigue siendo negativo, ¿verdad? Un error es negativo, pero analiza cómo la influencia de la programación didáctica diseñada ha afectado para cometer ese error. Y la otra es el modelo constructivista, que
los errores interesan ya que están en el centro del proceso y es importante que el estudiante pues se equivoque para poder obtener una solución. Ese es el modelo constructivista. Bien, ahora les voy a presentar la pregunta. Una de los cambios, ¿verdad? O al menos en esta asignatura se nos pide el coordinador es que las preguntas se hagan dictadas, ¿verdad? Por lo que espero que tengan algo ahí para anotarlo y no se va a entregar por otros medios, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes se conecten a las tutorías o al menos puedan observar lo que son las tutorías ya grabadas, ¿verdad? Entonces, la pregunta siguiente es la que van a copiar y posteriormente van a responder y entregar en plataforma. Entonces, busquen papel y lápiz para anotar ahí. Y también en el caso de ustedes se la voy a escribir porque tenemos a Luis, ¿verdad? Y Luis tiene problemas auditivos y entonces tengo que escribírsela para que pueda tenerla. Entonces, la pregunta dice, pregunta 1, ¿consideras que a partir de los errores se puede generar aprendizaje? ¿Sí o no y por qué? Bien, ahí se las escribí también. ¿Consideras que a partir de los errores se puede generar aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, describe una experiencia personal donde hayas cometido un error en matemáticas. Describe una experiencia personal donde hayas cometido un error en matemáticas. Luego plantea una estrategia de cómo el docente puede ayudar a superar el error cometido. Describe una experiencia personal donde hayas cometido un error en matemáticas. Luego plantea una estrategia de cómo el docente puede ayudar para superar el error. También se las mando ahí escritas, por si acaso no me escuchan, dicen que no me están escuchando. Otra vez escucho un ruido de también. Ah, por repito se escucha cortado. Ha de ser la señal. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo generar un ambiente en el aula en el cual los estudiantes participen frecuentemente sin temor a equivocarse?
cómo generar un ambiente en el aula en el cual los estudiantes participen frecuentemente sin temor a equivocarse. Bien, ahí las tienen. Entonces, pasamos al siguiente punto de agenda, que es los anuncios y recordatorios. Todas las tutorías se darán por medio de Microsoft Teams. Se recomienda tener acceso a sus cuentas para evitar inconvenientes. Traten de siempre entrar con su contraseña, con su correo institucional. Esta presentación también va a estar disponible en plataforma. Ya se la envié al ingeniero, al licenciado Javier, y él la va a subir. Una recomendación es que no esperen ya para crear las actividades, porque no se va a dar todas las actividades y esto va a dejar de cualquier día, país, de esa para evitar tiene esa opción. Días de paz. La fecha llega se acaba de y las preguntas que le acabo de dar la partida díganme vuelta. No, es que otra vez no se la escuchaba, Lick. Qué barbaridad. Es que yo cuando escucho un ruido, no sé, me hace interferencia y entonces sí entiendo que no me escuchan. Gracias por... Cuando pase eso, habiliten el micrófono. A veces es por... No sé por qué razón Teams no está funcionando. Bueno, pero les decía, ¿verdad? Que las recomendaciones y los anuncios que están ahí, que no esperen al último día a entregar las actividades porque probablemente puedan tener dificultad el último día, ¿verdad? Se va la energía, se termina el internet o cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen con anticipación, tienen esa tranquilidad de que si algo pasa, pues tienen más tiempo para entregarla, ¿verdad? Y porque no va a haber prórroga en la entrega de las actividades. El 4 de octubre entregan el ensayo académico y las preguntas que se le dicté ahora las van a entregar, tienen como fecha límite el 24 de septiembre, pero pueden hacerlas ahora y enviarlas, ¿verdad? No hay ningún problema por eso. Desde ahora hasta el 24 de septiembre. Y pasamos al espacio de dudas, inquietudes o consultas que tengan, algún comentario. Este es el espacio para ustedes. No, de mi parte no hay dudas ahí. Bueno, gracias. Dice Isla, ¿cuándo va a estar disponible la presentación? Pues se supone que ya a partir de mañana, porque yo se la envié al licenciado la semana pasada, pero no la ha subido. Pero
después de cada tutoría tendría que estar ahí disponible la presentación. Buenos días, Lick. ¿Y el ensayo de cuántas páginas es que hay que hacerlo? No tiene límite. Puede hacerlo de 2, 3 páginas, de 2 páginas en adelante, pero no tiene límite. Genial, gracias. Lick, ¿Sí? yo solamente tengo pregunta, pero con respecto a eso de las tareas. ¿Se tiene que elegir una materia de las que estamos cursando ahorita o de las y también de las que están cursando las otras carreras? No, tiene que ser una materia que se esté dando ahorita, pero no que ustedes estén cursando. Tiene que ser una materia Ah, que estén cursando sus compañeros digamos, de otras carreras o de otro ciclo. Pueden ser de ciclos anteriores, de materias que ustedes ya hayan cursado. ya entendí. Tenía esa duda. Sí, dice Juan, ¿a partir de qué tema es la lectura para la próxima tutoría? En la próxima tutoría vamos a ver la unidad 2, ¿verdad? Ahí vamos a revisen siempre las orientaciones y ahí está el cronograma de actividades y en el cronograma les aparece ahí tutoría 2 y están los temas, ¿verdad?, que se van a tratar. En este caso sería la unidad 2. ¿Alguna otra duda? Hola, Lick. Hola. Dígame, Nelson. Este miércoles habría tutoría de repaso, Lick. Sí, este miércoles sería el miércoles, ¿qué? 23, de 7 a 9. Recuerden que la tutoría de repaso es solo para aclarar algunas dudas que puedan tener con respecto a la lectura, ¿verdad? De la unidad 1, de lo que hemos estado viendo, o con la actividad, ¿verdad? Que tienen pendiente del ensayo del 4 de octubre. No es que les voy a explicar yo algunos contenidos, ya se explicaron los contenidos acá, en la tutoría de repaso es solo para aclarar dudas. La realización de una clase, dice, estamos hablando de la tarea, esas son las tareas 4, 3, no, sí, 3. No van a realizar una clase, sino que lo que van a hacer es observar una clase. Entonces van a crear un instrumento y van a ver cuáles son los errores que se han cometido en esa clase, ¿verdad? Que todo lo que se ha visto, qué didáctica se ha utilizado, ¿verdad? Qué metodología, bueno, ahí van a ir más a detalle, más adelante se les explica eso en cada tarea, pero es observar la clase. Por eso les decía que ustedes deciden qué clase, ¿verdad? Entonces, es mejor que hagan una clase que no estén cursando, ¿verdad? Porque tiene que ser una clase que ya hayan visto de ciclos anteriores para observar esos errores que se están cometiendo, ¿verdad? Para observar la clase en sí y ver la didáctica que se está manejando. No necesariamente tiene que ser de matemática también, puede ser de ciencia o puede ser de informática, educativa. Pero quizás sería una numérica, Lick, o puede ser una teórica también. Puede ser cualquiera, pero sería mejor quizás una numérica, ¿verdad? Porque generalmente en esas materias es donde se cometen más errores de Sí, correcto. proceso, Gracias. símbolo, ajá. Bueno, ¿alguna otra consulta, dudas?
Bien, si no hay más dudas y consultas, vamos a dar por finalizada esta tutoría. Agradecerles la participación, la asistencia, ¿verdad? Me gustó mucho este grupo. Espero que sigamos así, ¿verdad? Con esta interacción para enriquecer mejor la tutoría, ¿verdad? Y no solo estar yo hablando, sino que ustedes también participen, ¿verdad? Les agradezco esa participación y esa disposición, ¿verdad?, de estar en la tutoría. Que tengan un buen fin de semana y espero verlos el miércoles en la tutoría de repaso. Bueno, Lick, gracias.